Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te llevaré por un viaje a través del estoicismo, una filosofía antigua que puede cambiar tu vida moderna. En este vídeo, descubrirás 7 lecciones poderosas que te ayudarán a enfrentar los desafíos diarios con sabiduría y calma. Y quédate hasta el final porque la última lección es la más importante de todas. No te lo pierdas. Empecemos. Lección 1. La dicotomía del control. Epicteto nos recuerda que algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. Nuestra tarea es centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. Este simple reconocimiento puede transformar cómo enfrentamos los desafíos diarios y las incertidumbres de la vida. Ejemplo práctico: imagina que estás en un atasco de tráfico camino a una entrevista de trabajo importante. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar tu reacción, mantener la calma y aprovechar el tiempo para repasar mentalmente tus notas. Beneficios: esto no solo te ayuda a estar más preparado y tranquilo al llegar, sino que también reduce el estrés y mejora tu bienestar mental en situaciones futuras. Lección 2. El valor de la virtud. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. La riqueza, la fama y el poder pueden perderse, pero la virtud es nuestra verdadera riqueza. Séneca nos dice que debemos vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo la razón y desarrollando las virtudes del coraje, la justicia, la templanza y la sabiduría. Ejemplo práctico: imagina que un colega en el trabajo se lleva el crédito por un proyecto en el que ambos trabajaron. En lugar de enojarte, decides actuar con integridad y profesionalismo. Beneficios: este comportamiento no solo fortalece tu carácter, sino que también construye tu reputación a largo plazo. La gente comenzará a verte como una persona confiable y justa, lo cual tiene beneficios en términos de oportunidades futuras y relaciones laborales. Lección 3. La impermanencia de la vida. El estoicismo nos enseña a reflexionar sobre la impermanencia de la vida y la certeza de la muerte, no para deprimirnos, sino para apreciarla más profundamente. Marco Aurelio nos recuerda que cada día es un regalo y que debemos vivir plenamente en el presente, sin dejarnos atrapar por los miedos del futuro o los remordimientos del pasado. Ejemplo práctico: piensa en la última vez que pasaste un rato maravilloso con un amigo. Al ser consciente de que esos momentos son fugaces, los valoras más y los vives con mayor intensidad y gratitud. Beneficios: este cambio de perspectiva puede aumentar tu felicidad y satisfacción con la vida, ya que aprecias más las pequeñas cosas y te enfocas en lo que realmente importa. Lección 4. El poder del momento presente. Los estoicos nos exhortan a centrarnos en el momento presente. Es en este instante donde tenemos el poder de actuar. La mente, que a menudo se dispersa en preocupaciones sobre el futuro o en remordimientos sobre el pasado, encuentra paz y claridad cuando se ancla en el presente. Ejemplo práctico: imagina que estás en una reunión importante y tu mente comienza a divagar sobre los pendientes que tienes para el día siguiente. Al centrarte en el momento presente, puedes escuchar activamente, contribuir de manera efectiva y tomar decisiones más informadas. Beneficios: esto no solo mejora tu desempeño en la reunión, sino que también reduce la ansiedad y el estrés asociados con la multitarea mental. Lección 5. La resiliencia ante la adversidad. Séneca nos recuerda que la adversidad es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Los estoicos ven las dificultades no como castigos, sino como pruebas que nos permiten desarrollar nuestra resiliencia y nuestra capacidad de soportar y superar los desafíos. Ejemplo práctico: supongamos que has perdido un empleo que significaba mucho para ti. En lugar de hundirte en la desesperación, decides ver esta situación como una oportunidad para reevaluar tus habilidades, buscar nuevas oportunidades y descubrir nuevas pasiones. Beneficios: este enfoque no solo te ayuda a descubrir nuevas direcciones en tu carrera, sino que también te fortalece emocionalmente, preparándote mejor para futuros desafíos. Lección 6. La práctica de la serenidad. Cultivar la serenidad es central en el estoicismo. Al aprender a mantener la calma en medio del caos, podemos tomar decisiones más racionales y vivir de manera más equilibrada. La serenidad no significa indiferencia,
sino una actitud de aceptación y comprensión. Ejemplo práctico: imagina que te enfrentas a un conflicto con un amigo cercano. En lugar de reaccionar impulsivamente, decides tomarte un momento para respirar, calmarte y abordar la situación con una mente clara y serena, buscando una solución en lugar de una confrontación. Beneficios: a largo plazo, esta práctica mejora tus relaciones y tu bienestar emocional. Lección 7: el altruismo estoico. Finalmente, el estoicismo nos enseña la importancia de vivir para el bien común. Marco Aurelio enfatiza que todos somos parte de una comunidad global y que nuestra felicidad está interconectada con la felicidad de los demás. Practicar la bondad y la compasión, incluso en los pequeños actos diarios, nos acerca a una vida más plena y significativa. Ejemplo práctico: imagina que ayudas a un desconocido a llevar sus bolsas de compras pesadas. Este pequeño acto de bondad no solo beneficia a la otra persona, sino que también genera un sentido de conexión y satisfacción personal. Beneficios: practicar el altruismo puede mejorar tu sentido de propósito y aumentar tu felicidad a largo plazo. Hemos explorado una filosofía que, aunque nacida hace más de 2000 años, sigue teniendo una relevancia incalculable en nuestras vidas modernas. Vivimos en una era de constantes distracciones, estrés y demandas interminables, y el estoicismo nos ofrece un refugio y una guía para navegar estos desafíos con sabiduría y calma. Recuerda que algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. Centrarse en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos cambiar es liberador. Piensa en esos momentos en los que te has sentido abrumado por situaciones fuera de tu control. ¿Cómo cambiaría tu vida si eligieras aceptar estas situaciones y concentrarte en lo que realmente puedes influir? Este simple cambio de perspectiva puede reducir el estrés y mejorar tu bienestar mental, permitiéndote vivir con más serenidad. La virtud como guía: la virtud es nuestra verdadera riqueza. En un mundo que a menudo valora el éxito material y la fama por encima de todo, el estoicismo nos recuerda que nuestro carácter y nuestras acciones virtuosas son lo que realmente importan. Pregúntate: ¿qué significa para ti vivir virtuosamente? ¿Cómo puedes incorporar más justicia, coraje, templanza y sabiduría en tu vida diaria? Actuar con integridad no solo fortalece tu carácter, sino que también construye una reputación sólida y relaciones auténticas con los demás. Aceptar la impermanencia: la vida es transitoria y eso está bien. Reflexionar sobre la impermanencia nos ayuda a apreciar los momentos presentes y a vivir plenamente. Piensa en la última vez que disfrutaste un momento significativo con alguien que amas. Apreciar la fugacidad de esos momentos no solo los hace más valiosos, sino que también nos impulsa a vivir con gratitud y presencia. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva de vida si reconocieras y aceptaras la transitoriedad de cada momento? Centrarse en el presente es donde reside nuestro poder. La mente a menudo divaga entre los remordimientos del pasado y las preocupaciones del futuro, pero anclarse en el presente nos proporciona paz y claridad. Al estar presentes, mejoramos nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y vivir con intencionalidad. La próxima vez que te encuentres distraído, vuelve a la hora y observa cómo afecta positivamente tu concentración y bienestar. Desarrollar resiliencia: las adversidades son oportunidades para crecer. Cada desafío que enfrentamos es una prueba que puede fortalecer nuestro carácter y resiliencia. Pregúntate: ¿cómo has crecido a partir de las dificultades en tu vida? ¿Qué lecciones has aprendido y cómo te han hecho más fuerte? Abordar la adversidad con una mentalidad estoica no solo mejora nuestra capacidad para superar obstáculos, sino que también nos prepara mejor para futuros desafíos. Practicar la serenidad no significa indiferencia, sino aceptación. Mantener la calma en medio del caos nos permite tomar decisiones más racionales y vivir de manera equilibrada. Piensa en una situación reciente en la que perdiste la calma. ¿Cómo hubiera sido diferente si hubieras abordado esa situación con serenidad? Practicar la calma y la aceptación puede mejorar nuestras relaciones y nuestra paz interior. Vivir para el bien común: nuestra felicidad está interconectada con la de los demás. Actos de bondad y compasión, incluso los más pequeños,
tienen un impacto significativo en nuestra comunidad y en nosotros mismos. Piensa en una ocasión en la que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Cómo te hizo sentir? Practicar el altruismo no solo beneficia a los demás, sino que también enriquece nuestra propia vida. Ahora te invito a reflexionar, ¿cuál de estas lecciones resonó más contigo? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para incorporar estas enseñanzas en tu vida diaria? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leer cómo el estoicismo puede impactar tu vida. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando juntos estas filosofías y aplicarlas en nuestro día a día. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas lecciones, compártelo con ellos. Juntos podemos crear una comunidad que vive con propósito y serenidad. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aplicar estas enseñanzas y crecer como persona. Estoy aquí para acompañarte en este viaje. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.